y para conversar justamente sobre la importancia de este tipo de encuentros, cuál es el rol que puede jugar el presidente Boric en esta primera ocasión en que va a participar de uno de esos encuentros. Tenemos contacto con el sociólogo, analista internacional, quien fuera además embajador de Chile en Sudáfrica, el profesor Boris Yopo. Muy buenos días, Boris. Hola, buenos días. Em, ¿qué importancia? Y muchas veces, Boris, se comenta que este tipo de encuentros, la verdad es que no tienen ningún efecto práctico para los países, que no tiene mucho sentido este tipo de reuniones. Desde el punto de vista de nuestro país, ¿qué importancia puede tener el que el presidente Boris participe y esté ahí? Bueno, mire, hace algunas décadas atrás se inauguró lo que se llamó la diplomacia presidencial, encuentro de presidentes para resolver temas que son de interés común. Ahora, efectivamente, algunas de estas reuniones generan pocos resultados, pero eso depende mucho de quiénes son los gobernantes en el momento que tienen lugar estas reuniones cumbres. Yo creo que el presidente Boric puede hacer un aporte importante en esta reunión porque la idea es poder instalar nuevamente y poder concordar algunas políticas que son de interés común para los países del hemisferio. Y además para él va a ser la oportunidad de intercambiar opiniones y poder tener diálogos bilaterales con una serie, digamos, mandatarios con los cuales todavía no ha tenido encuentros. Entonces, la dinámica de estas reuniones pasa mucho por el momento político que vive el mundo, por el momento político que vive el hemisferio, pero sobre todo por los líderes que van a concurrir a este tipo de reuniones. Y por eso que es muy importante el enfoque que ha planteado el presidente Boric en el sentido de que hoy día, dada la envergadura de los problemas que enfrenta América Latina y nuestro hemisferio, es muy importante tratar de congregar al mayor conjunto de países y de mandatarios para lograr posiciones en común en temas que nos están afectando a todos. Por eso que el presidente, junto a otros mandatarios de América Latina, ha sido crítico de la exclusión de tres países en específico, Cuba, Venezuela y Nicaragua, porque en estos momentos los problemas que tiene el hemisferio significa que es necesario incluir a todos los países para poder abordar estos temas. Por ejemplo, en este caso se habla de tratar el problema migratorio y resulta que Venezuela y Cuba en estos momentos están generando un problema migratorio importante y no van a estar en la mesa de trabajo para poder conversar con ellos esta materia. Entonces, efectivamente hoy día yo creo que es importante focalizar cuáles son los temas que convocan, digamos, a América Latina, cuáles son los temas urgentes a abordar y sobre eso los mandatarios tienen que conversar y tienen que discutir. Y los temas están bastante claros, y yo creo que ese es el desafío hoy día, digamos, de ponerlos sobre la mesa y poder idealmente sacar acuerdos y resoluciones concretas para poder abordarlo. Ujú. Boris, ¿cómo le va? Muy buenos días, Claudio, lo saludo por acá. Se ha hablado mucho desde que asumió el presidente Gabriel Boric en marzo pasado respecto de este nuevo tipo de liderazgo que podría imprimir dentro de la región, pensando también en esto que también comentaban en nuestra radio la semana pasada la canciller Antonio Rejola, ¿no? Que hacía una diferencia respecto de el tipo de izquierda o progresismo que representaba Gabriel Boric respecto de otros liderazgos de la región. En ese sentido, ¿qué tipo de mensaje debiese entregar el mandatario durante esta gira a el resto de los gobiernos, tomando en cuenta también lo que destacaba el primer ministro canadiense Justin Trudeau, quien también hacía énfasis en esta nueva figura o este liderazgo más fresco, más joven que representa Gabriel Boric con una mirada también orientada hacia el feminismo y otros temas? ¿Cómo lo ve usted? Bueno, efectivamente, yo creo que Gabriel Boric representa el auge de una nueva izquierda en América Latina y en el mundo. Una izquierda que está poniendo sobre la mesa los temas que hoy día son urgentes a ser resueltos y a ser abordados. El tema, por ejemplo, de la crisis climática, el tema del cuidado y de la protección de los océanos, es el tema, digamos, del feminismo. Son temas que son cruciales. El tema de los derechos humanos, que es muy importante. El tema de los derechos humanos
planteado de que los derechos humanos no deben ser mirados con un lente ideológico, que los derechos humanos deben ser protegidos siempre independientemente, y el presidente lo acaba de decir ahora en su gira, deben ser protegidos y defendidos independientemente de quién esté gobernando. Entonces yo creo que ese tipo, digamos, de aproximación y enfoque representa un nuevo tipo, digamos, de liderazgo progresista e izquierda que es muy convocante y que por eso ha despertado mucho interés en el mundo. No es casual que el presidente Boric haya aparecido ya en una serie de publicaciones internacionales como una figura destacada y una figura, digamos, que está instalando un nuevo mensaje en el mundo, y que yo creo que ahora en esta cumbre él va a poner este tema sobre la mesa y va a encontrar receptividad en un conjunto de países. Sí quiero hacer una advertencia, eso sí, que América Latina hoy día es una región, América Latina y el hemisferio es una región muy fragmentada. Es una región muy fragmentada donde hay liderazgos distintos y donde hay gobiernos de orientación muy distintos. Entonces no va a ser fácil, no va a ser fácil poner estos temas y poder llegar, pero hay que intentarlo porque son temas que están afectando a todos los países del hemisferio. Pero lamentablemente América Latina tiene un gran fraccionamiento, digamos, entre gobiernos de izquierda y de derecha, en gobiernos populismo autoritarios y de otra naturaleza. Entonces no va a ser fácil en ese contexto poder, digamos, sacar adelante, pero yo creo que el enfoque que él está planteando es el adecuado, porque cuando uno tiene problemas de la envergadura de narcotráfico, crimen organizado, el cambio climático y otro tipo, digamos, de problemas de esas dimensiones, se requiere la participación de todos los países que quieran participar independientemente del tipo de gobierno que tengan. Y creo que ese enfoque es totalmente urgente y necesario hoy día para poder abordar de manera eficaz estos problemas, porque si no, simplemente no van a poder ser abordados de manera individual por ninguno de los países en forma aislada. Boris, ¿qué papel juega, a propósito justamente de la exclusión de estos tres países, da la medida de la posición de Estados Unidos? Y es el gigante hemisférico, ¿no es cierto?, que de alguna manera es muy relevante para abordar todos estos temas, como por ejemplo la protección de los océanos, el cambio climático, el respeto a los derechos humanos y el tema de las migraciones. ¿Qué importancia puede tener el que se realice en Estados Unidos con Joe Biden esta reunión en términos de lo que pudiera variar la política norteamericana hacia América Latina y hacia estos grandes temas que hemos mencionado? Mire, yo creo que aquí va a ser bien importante esta conversación con el presidente Biden para que los mandatarios de América Latina le hagan ver al presidente de Estados Unidos que hay una preocupación de que Estados Unidos está poco involucrado en los problemas de la región. En realidad Estados Unidos ha estado relativamente ausente de la resolución de muchos de estos problemas, está muy preocupado de temas que le están afectando directamente, y por eso que el foco norteamericano de Estados Unidos ha estado puesto en la relación con México, con los países de Centroamérica, pero no hay una política en realidad hacia América del Sur, que es donde están los grandes países, Brasil, Argentina, qué sé yo, y otros. Hay una ausencia política, y esa ausencia política genera un vacío, y esta es una oportunidad para que los líderes de América Latina le planteen al presidente Biden de que hay problemas que en el hemisferio no se van a resolver si Estados Unidos no tiene un compromiso y un involucramiento que implica también aportar recursos y tener una política definida para poder enfrentar estos desafíos. Entonces esto es una gran oportunidad. Es interesante que el otro día el presidente de Uruguay, por ejemplo, que es un presidente conservador de derecha, criticaba al gobierno de Estados Unidos diciendo que no tiene política para América del Sur, no tiene política. Entonces, esto es una oportunidad para decir, mire, aquí en el hemisferio hay problemas serios. Ahora se viene un problema muy serio, que es el tema de que, dada la crisis alimentaria que va a haber en el mundo, eso va a impactar en América Latina también, y vamos a tener un problema grave de incremento de la pobreza y de hambruna. Ayer salió un informe de la CEPAL que está ratificando esto. Entonces, esto va a requerir la colaboración, la cooperación. Hoy día se requiere el trabajo multilateral para abordar estos problemas, y Estados Unidos tiene un rol fundamental por la envergadura que tiene. Entonces, esta es una oportunidad para que los mandatarios de la región comprometan a Biden al despliegue de políticas concretas en la medida que él tenga capacidades, en la medida que esto no dependa de políticas que pasen por el Congreso de Estados Unidos, porque eso sí que ya genera otra complicación. Estados Unidos hoy este es un país que está muy dividido, con
con una oposición republicana que está bloqueando todas las políticas, todas las líneas de trabajo de la Casa Blanca, pero por lo menos el gobierno, la Casa Blanca, tiene un margen de acción en políticas que no pasen por el Congreso, y en ese ámbito puede hacer un aporte importante, y los mandatarios latinoamericanos tendrían que hacerle este planteamiento al presidente Biden, y seguramente se lo van a hacer. Boris, a propósito de esta falta de política que algunos gobiernos denuncian por parte de Estados Unidos hacia la región, hacia Latinoamérica, eso explica también en parte el acercamiento también que ha podido generar el otro gran gigante mundial que es China. Hoy actualmente Latinoamérica es una suerte de terreno en disputa, sobre todo en materia económica entre estos dos grandes polos. Pero al parecer esta oportunidad que se presentaría para Estados Unidos con esta cumbre no empezó de la mejor forma, porque efectivamente su gran puente con la región, que es México, no va a participar a través de su presidente Andrés Manuel López Obrador por esta decisión de marginar a Cuba, a Nicaragua y también a Venezuela. ¿Cómo se proyecta en ese sentido entonces el trabajo que puede hacer Estados Unidos en la región, tomando en cuenta que hay algunos aspectos que no están cerrados y que están generando bastante roce? Bueno, yo creo que efectivamente, yo creo que a esta cumbre subyace la preocupación norteamericana por la creciente presencia de China en el hemisferio. Yo creo que eso es un hecho real. Esto no lo explicitan de esa manera, pero eso está muy claro. Digamos, Estados Unidos está preocupado de la penetración que ha tenido China en el hemisferio en distintos ámbitos, no solamente en el ámbito comercial. China tiene una presencia, tiene una flota pesquera gigantesca que está recorriendo los mares de América del Sur, tiene inversiones en tecnología, el comercio con China, el intercambio, las inversiones chinas son de un volumen, digamos, muy significativo, y Estados Unidos está preocupado de la presencia china, y por lo tanto está de alguna manera buscando reaccionar también. Entonces está muy presente eso. Ahora, efectivamente, digamos, la ausencia del presidente de México es algo que claramente le da un tono negativo a la cumbre, porque claramente los dos grandes países de América Latina son México y Brasil, y al final, por una gestión de último minuto, la Casa Blanca consiguió que el presidente Bolsonaro asista a la cumbre, pero al final el presidente de México decidió no asistir, y eso es un vacío importante, porque se trata, digamos, del país que tiene los mayores vínculos con Estados Unidos, sin ninguna duda, y es la otra gran potencia de la región. Entonces yo creo que esta cumbre, sin ningún lugar a dudas, parte con problemas serios, y ojalá, digamos, de que a pesar de ellos se logren identificar, digamos, áreas de trabajo donde se pueden hacer avances concretos, pero parte, digamos, con problemáticas complicadas, y Estados Unidos además no es capaz, digamos, de ofrecer propuestas concretas en aquellos temas que le preocupan a nuestra región. Profesor, mencionaba por un lado la ausencia de México, ¿no? Que además de ser un país muy, muy grande, es efectivamente el puente con el resto de América Latina, y la presencia un poquito forzada de Brasil, que nunca, por lo menos Bolsonaro, ha manifestado gran interés por acordar cosas comunes con el resto de América Latina, y por lo tanto, en ese contexto, ¿qué posibilidades hay de que el país más grande de los que va a estar presentes ahí haga causa común y enfrente estos problemas, como por ejemplo el cambio climático, como la relación, ¿no es cierto?, con los océanos, etcétera, cuando particularmente a Bolsonaro no son temas que le interesen? No, eso va a ser complicado. Yo creo que esto era más simbólico, o sea, que hubiese una cumbre de las Américas sin ninguna de las dos grandes potencias de América Latina habría sido un desastre. Habría sido un desastre. Por eso que la gestión del enviado especial del presidente Biden tenía, digamos, como misión visitar Ciudad de México y Brasilia para comprometer a los dos presidentes, porque habría sido un desastre que no hubiese ido ninguno de los dos. Al final el presidente de México no va, y la verdad es que Bolsonaro es complicado. Por eso digo que es más simbólica su presencia, porque Bolsonaro no cree y no le interesan estos temas. La verdad, el tema del cambio climático, el tema está muy enfrentado con Estados Unidos y con otros países por el tema, digamos, del Amazonas, donde han habido graves incendios, digamos, y una devastación, digamos, del área selvática.
y Bolsonaro, digamos, le ha rechazado las quejas y los reclamos internacionales sobre esto. Entonces, creo que mientras hay una elección que viene en Brasil ahora en octubre, pero creo que estando Bolsonaro en el poder es poco lo que se va a poder avanzar con Brasil. En realidad la esperanza de muchos países que en Brasil haya un vuelco político y que haya, digamos, y que haya otro gobierno que sea sensible a este tipo de materias, porque con el actual presidente, y eso lo dice él, o sea, esto no es una opinión, digamos, particular que uno tenga, sino que eso lo dice él no cree en el cambio climático, no acepta, digamos, las críticas que se hacen sobre el tema de la deforestación en el Amazonas, no cree en el tema del feminismo, no cree, digamos, en el tema de los océanos. Entonces, francamente, con él es muy poco lo que se va a poder hacer. Era más bien simbólicamente importante que las dos grandes potencias de América Latina estuviesen presentes. Al final va a estar una, y México va a estar representado por su canciller, pero el presidente al final de México decidió no ir, y lo dijo explícitamente por el criterio de exclusión de estos otros 3 países que ya mencionamos. Boris Yopo, analista internacional, ex embajador de nuestro país en Sudáfrica, agradecerle estos minutos que ha tenido para conversar con nosotros. Que tenga un buen día. Bueno, un gusto, digamos, de poder colaborar con la radio de la Universidad de Chile. Muy buenos días. Buenos días, Boris. Buenos días. Claudio, se nos acabó la hora, pero nosotros volvemos mañana, al menos yo vuelvo mañana. Usted quédese en la sintonía porque continúa el programa hasta las 10 de la mañana. Ya viene nuestro director, Patricio López, así que tengan una muy buena jornada. Buenos días, Claudio. Nos reencontramos mañana, Juanito. Un abrazo.